Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. El profeta está en el escenario donde Dios lo llevó. Es una visión. Póngame atención aquí para que nos familiaricemos de nuevo con el contexto. Es un valle lleno de huesos esparcidos. Y Dios le dijo a él, estos huesos son mi pueblo. Estos huesos son mi pueblo. La condición espiritual. En el versículo 4 dice, me dijo entonces, habla el profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, lea en voz alta, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y esto es importante, porque nuestra condición de vida va a mejorar cuando oímos la palabra de Jehová. Entonces le dijo, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Es lo que el Señor le dice, dígale a ellos, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. En el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque después de que oyeron la palabra, los huesos, hubo un movimiento. No se quedaron estáticos. Y un movimiento que llevó a un cambio. Un movimiento que llevó a un cambio. Yo dije un movimiento que llevó a un cambio y a un cambio maravilloso. Y yo entonces estoy diciendo los huesos oyen. Pero hay algo más. Los huesos oyeron y cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. ¿Saben lo que eso significa? Los huesos se arrepintieron. Amén. Estoy hueso y cuando oigo la palabra de Jehová me muevo porque hubo ya un cambio en mí. No fue una lágrima de cocodrilo, perdóname Señor, me duele que es la consecuencia que estoy llevando. No. Hubo un movimiento que lo llevó a que se juntara donde tenía que estar y a que entrara en el orden de Dios. Amén. Yo creo que hoy podríamos ponerle el título, los huesos se arrepintieron. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8:13 dice. De hecho, leamos Romanos 8:1. Míreme acá porque yo quiero que entienda lo más posible del mensaje, porque no le voy a poder dar todo el mensaje y darlo en cápsula. A veces no queda completo. Esa palabra que Dios nos ha dado, que es año de activación completa, tiene que ver en gran parte con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si tú eres un creyente, el Espíritu Santo vive dentro de ti y está dentro de ti para ayudarte a que tú cambies, mejores. No lo ignores, mantén una comunión fuerte, profunda y creciente con el Espíritu Santo. Entonces en Romanos 8 habla y dice, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Tenemos una lucha contra el pecado. Y en el versículo 13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vivirán. Póngame atención porque este es un pasaje bastante serio. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a incrédulos. No le está hablando a gente que no conoce a Cristo. Y dice,
Si estás en Cristo no hay ninguna condenación para ti. Eso es para los que no andan, no tienen un estilo de vida en concordancia o congruencia a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, influenciados por el Espíritu Santo. Y luego reconoce más adelante que hay una lucha y que hay que luchar contra la carne y que hay que matar la carne. Está diciendo, si tú te dejas a la carne y la carne es la que gobierna y tú vives el resto de tu vida en la carne, complaciendo la carne, teniendo todo lo que se necesita para vencer la carne, porque tú tienes todo lo que se necesita para vencer la carne. Cristo vive en ti. La gracia de Dios está sobre ti. Y el poder del Espíritu está sobre ti. La palabra está en ti. La fe está en ti. Tú no tienes excusa. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes todo lo que se necesita para poder vencer la carne. Y dice, y si tú vives todavía estando así, conforme a la carne, morirás. Te quedarás como huesos secos para siempre. Y tu eternidad está en grave peligro. Pero, si tú por el Espíritu que vive dentro de ti, el Espíritu Santo, matas, haces morir las obras de la carne. Es decir, tú vas a la raíz de tu pecado. Porque a veces cuando cometemos un pecado, lo que estamos tratando es el fruto. Esto que hiciste es el fruto. Y vamos y cortamos el fruto. Perdóname, Señor. Y Dios dice, sí, está el fruto, pero hay una raíz que está produciendo eso. Y tú no estás por el Espíritu haciendo morir esa raíz que produce esos pecados. Si tú por el Espíritu haces morir las obras de la carne antes de que dé fruto, el potencial de pecado que hay dentro de ti antes de que se dé a luz, entonces tendrás vida eterna. Y hay gente que no le interesa la vida eterna, dice yo voy a gozar aquí la vida, pero el asunto es que hace 28 años, cuando el Señor me alcanzó y me dio salvación, desde ese día yo estoy viviendo en la vida eterna. Y cuando llegue a los 87, haré una transición de vivir vida eterna en la tierra a vivir vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Tengo un cargamento tan grande que no creo que se lo voy a dar en el día de hoy todo. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos ya han recibido? El Señor nos habló acerca de que lo que nos hace a nosotros estar en huesos secos, esclavos de la carne, atados en pecados y en una condición de vida de desorden, es la falta de pasión por Él y por su presencia. Eso nos lo habló. El ejemplo fue David, el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, o que más bien el arca del pacto era un mueble que donde era puesto, allí se manifestaba la presencia de Dios. Había estado fuera del lugar donde debía estar en Jerusalén, no había estado con el pueblo de Dios, sino que estaba en un lugar donde una persona. Y durante el reinado de Saúl, él no se interesó por eso, porque a Saúl no le interesaba lo espiritual. Y por eso Saúl terminó mal. Su genealogía terminó mal porque no continuó el reinado y la nación estuvo mal. Pero cuando David sube, David lo primero que dice es, hey, un hombre apasionado por Dios. Necesitamos traer el arca del pacto de nuevo. Y la primera vez lo hace mal, la segunda vez lo hace correctamente y tiene éxito en traerla. Pero yo quiero mostrarle, míreme acá, toca al que está al lado, dile, esto es muy importante. Ahora mírame acá. Antes, ¿cómo es la historia entonces de lo del arca del pacto? El arca del pacto fue ordenada por Dios desde Moisés. Y Dios le dijo, estas son las medidas, estos son los materiales, esto es lo que tienes que poner adentro. Y el arca del pacto estaba en el tabernáculo de Moisés. Y donde estaba el arca del pacto y estaban los dos querubines al lado y lado del arca, allí se veía un rayo de luz y era la presencia manifiesta de Dios.
el pueblo de Dios siempre marcha o marchaba en el Antiguo Testamento hacia donde debían ir como pueblo con el arca de Dios. El arca de Dios iba adelante. La presencia de Dios. Cuando tenían que ir a batallar, la presencia de Dios tenía que ir adelante, el arca tenía que ir adelante. Lea el libro de Josué y lea otros libros. Y siempre esa era la marca. La presencia de Dios hacía exitoso al pueblo de Dios. La presencia manifiesta de Dios hace exitoso al hijo o a la hija de Dios. La presencia de Dios hace que el pueblo de Dios sea exitoso. Entonces, llega un tiempo en el cual, y póngame atención y tome notas, en 1 Samuel capítulo 2, no lo vamos a poner en la pantalla, en 1 Samuel capítulo 2 aparecen dos personajes importantes, aparecen los hijos del sacerdote Elí, que era el sacerdote de todo el pueblo de Dios, y eran Ofni y Fineas. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y ellos te representan a ti y a mí. Ellos tenían el llamado de adorar a Dios, de servir a Dios, pero ellos eran hombres impíos. Y ellos hacían un montón de cosas mal y estaban mal. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos dos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso es lo que dice de ellos. Lo otro que dice acerca de esta familia, Elí y sus dos hijos, es que Elí no los corrigió. Elí no les confrontó el pecado, cuando era su obligación haberlo hecho. Dios le reclama a Elí, le dice, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Ojo, ojo. Él le dice, ¿por qué tú no los has confrontado y tú los honras más que a mí? ¿Acaso ellos son más importantes que yo? Engordándoos de lo principal de todo lo que mi pueblo Israel da. Entonces ahí están los hijos. En el 1 Samuel capítulo 4. Los filisteos se levantan en guerra contra el pueblo de Dios. Los filisteos entonces derrotan al pueblo de Dios. 4,000 hombres mueren. Una de las cosas que ellos se dan cuenta es, los filisteos nos derrotaron. Dile a tu vecino, tenemos enemigos que vencer. A nivel individual, enemigos espirituales, y a nivel de iglesia. Ellos son derrotados y alguien se da cuenta y dice, bueno, pero es que fuimos sin el arca. ¿Dónde está el arca? La razón por la que los filisteos nos derrotaron es porque no hay arca. El arca estaba en Silo, donde estaban Ofni y Finés, los hijos del sacerdote. Entonces enviaron a traer el arca allí donde estaba, que mora entre los querubines, dice. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Entonces ellos vinieron al campamento. Cuando ellos vinieron al campamento con el arca, se hizo un gran alboroto que hasta tembló de la gritería que había, porque la gente dijo, ahora sí la presencia de Dios está y de aquí en adelante vamos a tener victoria y vamos a tener éxito. Time out, time out, time out, time out. Time out. Un momento, porque entonces dice, y los filisteos tuvieron miedo, dijeron, ha venido Dios al campamento de los israelitas. Wow, ahora sí nos va a ir mal. Ay de nosotros, porque antes no fue así. Estábamos derrotando al pueblo de Dios, pero ahora con la presencia de Dios ahí no lo pueden hacer. Pero resulta que los filisteos se ajustan y dicen, ¿sabe qué? Vamos a pelearles. Y entre ellos se dicen, hey, sé hombre, ve y derrota a esos. Hey, tú, sé hombre, ve, vas a pelear y vas a pelear duro contra los israelitas y les vamos a dar duro. Aunque ellos tenían miedo de que porque tenían el arca, podrían ser derrotados. Pelearon los filisteos contra Israel y lo vencieron, a pesar de que fueron con el arca. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada o secuestrada por los filisteos, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que si ellos fueron con la presencia de Dios, con el arca, son derrotados?
Si el patrón es, si la presencia está, hay victoria, hay prosperidad, hay avance. ¿Qué pasó? Viene algo tremendo. Un hombre viene de la batalla y encuentra a Elí sentado en una mecedora y le dice, hay malas noticias. Y él dice, dame las malas noticias. Y dice, hemos sido derrotados, tus 2 hijos fueron muertos y el arca fue secuestrada. Ojo lo que dice. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Pero míreme acá. Él no cayó cuando le dijeron tus 2 hijos murieron, lo cual es algo. Él cayó cuando oyó mención de lo que había sucedido con el arca de Dios. El arca había sido llevada por los filisteos. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod. ¿Sabes lo que significa Icabod? Icabod significa la gloria de Dios ha sido quitada. La gloria de Dios ha sido quitada. Ustedes tienen el mueble, pero la presencia de Dios no se está manifestando. Ustedes tienen el arca y fueron a luchar con el arca, pero la presencia de Dios no está con ustedes, porque la presencia de Dios no puede estar donde hay pecado. Y Ofni y Finés tenían pecado, y a través de Ofni y Finés todo el mundo estaba pecando. Y el pecado no había sido confrontado. Icabod, la gloria de Dios ha sido quitada. Dice allí, es tremendo porque esta mujer, cuando oyó lo del arca, fue que sufrió estos dolores de parto, tuvo este niño y ella también murió. No dijo cuando su marido murió y quedó viuda y probablemente su hijo va a quedar huérfano. Eso no fue lo que la hizo morir a ella. Lo que la hizo morir a ella fue saber que el arca había sido quitada. ¿Sabes qué? En muchísimas iglesias, hoy domingo no se predica sobre el pecado. Y por eso se ven muchos desastres y ruinas entre los hijos de Dios y en el pueblo de Dios. Y a veces el pueblo de Dios no tiene nada de influencia porque no tienen poder espiritual, porque Dios no está ahí. Porque Dios está presente como si estuviera presente en el bar, pero no hay una manifestación de Dios porque el pecado no está siendo confrontado. Eso es solo la introducción y creo que no sé si puedo darle algo más. No podemos jugar con Dios. Padre, si tus hijos están en pecado, tú tienes que confrontarlos. Líder, si hay un miembro en tu grupo que está en pecado, tienes que confrontarlo. Supervisor, si hay alguien en tu sector que está en pecado, tú tienes que confrontarlo. Pastor asociado, si alguien en la iglesia está en pecado y tú lo sabes, tú tienes que sentarte y confrontarlo. Y de igual manera yo debo hacer lo mismo cuando es mi turno. De lo contrario, ¿cuál es nuestra diferencia o la diferencia entre nosotros y algún grupo de una iglesia o de una organización sin ánimo de lucro que se reúna hoy? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Qué maravilloso que tenemos una palabra de esperanza segura. Y la esperanza segura es, el Señor dice, profetiza y los huesos van a vivir. Profetízales que el Espíritu va a entrar en ellos. Y cuando el Espíritu entre en ellos, van a vivir, no se van a quedar como huesos secos. Esa es la misericordia de Dios. Oh, dile a tu vecino, esa es la misericordia de Dios. Misericordia es no recibir lo que merecemos por nuestro pecado. Entonces yo debo preguntarme cuánto pecado hay entre nosotros.
hombres atados en pornografía, gente en adulterio, fornicación, gente que son mentirosos, gente que hace trampa en los negocios, gente que habla mal de otros solamente for the fun of it. Y no solamente pecados de acciones morales incorrectas y pecaminosas, pero aún el orgullo, la arrogancia, la envidia, los celos, lo que come por dentro a veces a individuos con respecto a otros. Para alguien podría ser, Dios te hizo un llamado y tú te has alejado de tu llamado porque te gusta estar cómodo. Eso se llama desobediencia y la desobediencia es pecado. O sea que, ojo, porque a veces los cristianos categorizan pecados solamente los primeros que mencioné, los pecados morales visibles de acciones, pero minimizan otros pecados que son iguales. Ayer hubo una palabra profética para mí que dio el pastor Jesse. El pastor Jesse no sabía lo que yo iba a predicar hoy. Y el pastor Jesse y las hermanas que profetizaron ayer hablaron de cómo nosotros debemos seguir confrontando el pecado y luchando contra el pecado. Es el pastor y su gente luchando contra el pecado. Porque es una lucha. Dile a tu vecino, es una lucha. Y una de las palabras que él me dio es que yo voy a ser usado para hablar en iglesias o para hablar en conferencias de pastores, porque a veces las conferencias de pastores se tornan en cómo hacer crecer tu iglesia, en cómo hacer esto, en cómo hacer lo otro, pero no le enseñan a los pastores cómo confrontar el pecado en la iglesia. Y por eso la gente anda en ruina, en maldición, y no hay presencia de Dios y no hay poder de Dios. Simplemente jugamos a la iglesia. Y cuando él dijo eso, yo dije, wow, tremendo, porque el Señor me habló específicamente de lo que yo le estoy hablando ahorita, en este momento, el viernes en la tarde. Yo iba llevando el mensaje esta semana hacia otro lugar y de repente el viernes en la tarde me metí con el Señor allí otra vez para como refrescar lo que iba a hablar en el día de hoy. Y el Señor me lleva y ¡pum! Confrontar el pecado, el arrepentimiento. Los huesos se arrepintieron. Hay esperanza para el que está en huesos si se arrepiente. Y yo le doy la oportunidad de arrepentirse. Y yo le he dado todo lo que necesita para arrepentirse. Porque los huesos son pueblo de Dios. Y si tú eres pueblo de Dios, aunque estés mal, dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu te va a redarguir. Y si estás aquí, de verdad viniste abierto a oír, el Espíritu te redarguye y el Espíritu ilumina la palabra en ti. Y Dios te da el poder para que te levantes y te arrepientas. Para que actúes las cosas que tú dices, yo quiero hacerlas, pero no puedo hacerlas. Entonces Dios te da el poder para que hagas lo que eso que quieres hacer, que es bueno y que no puedes hacer. La verdad, no sé por dónde seguir, pero vamos hasta donde alcancemos. ¿Vale? Tienes que hacerte unas preguntas y tratamos de contestar ahora brevemente. ¿Qué tan peligroso es el pecado para ti? ¿Juegas con él? ¿Coqueteas con él? ¿No consideras que es peligroso? Segunda pregunta, ¿cómo podemos matar el pecado? ¿Cómo podemos hacer Romanos 8:13 si por el Espíritu matamos el pecado? Interesante que en una versión en inglés dice, si por el Espíritu haces morir los hechos o las obras del cuerpo, the deeds of the body. Porque muchos de los pecados tienen que ver con nuestro cuerpo. Pecados de comida, sexo, drogas, deseos del cuerpo que tienen esclavo a creyentes. ¿Y cómo podemos ser exitosos en nuestra lucha, en nuestra guerra contra el pecado?
Mi misión esta mañana es ayudarle a usted a que sea victorioso sobre el pecado. Dije que mi misión esta mañana es ayudarle a usted y que juntos podamos tener victoria sobre el pecado. Si yo vivo de acuerdo a la carne, pereceré. Sufriré la ira eterna de Dios, es lo que dice Romanos 8:13. Hablando de qué tan serio es el pecado para ti. Pero si por el Espíritu yo hago morir las obras de la carne o mato el pecado, al final poseeré la vida eterna. Y no está diciendo allí, y esto es para los incrédulos. No, está diciendo, iglesia, ponga atención a lo que se está diciendo, porque es para ti, iglesia. Es para ti, hermano, es para ti, hermana, que estás allí. Así de que es un llamado serio. Hay una escritura maravillosa que nos va a ayudar. Cuando Pablo habló acerca de esto, él entendía que la manera como la gente recibe y responde a la palabra de Dios, la manera como tú recibes y respondes a la palabra de Dios, es importantísima, para saber qué clase de creyente tú eres. Puede que haya alguien aquí o en otro lugar hoy así, cerrado y trancado. Y eso ya dice quién eres tú como creyente. En 1 de Juan 4:6, esa sí la puede poner en la pantalla, hermana. Ponga atención, mírenme acá. Dice, nosotros somos de Dios. Dígalo conmigo, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Está el apóstol diciendo, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Es decir, el que no conoce a Dios hace así. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño o de error. Cuando alguien no oye al predicador que le está hablando una palabra como la de hoy, porque si te estuviera hablando de solo promesas, estarías brincando patas arriba en la silla. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos.